Saludos, aquí Dude the Builder en este nuevo episodio de la serie de videos sobre usando Go, y en esta ocasión vamos a estar completando nuestro servidor HTTP2 que sirve un REST API utilizando el formato JSON. Para poder completarlo, nos habíamos quedado en que hicimos una versión más o menos la estructura fundamental, ¿verdad? El esqueleto para poder proveer el método get, tanto la versión que lo que quería obtener era un solo post y la versión que obtenía el listado de posts. Ahora bien, para poder completar el server tenemos que trabajar con los métodos post, put y delete. Y estos métodos son métodos que causan que se escriba datos, ¿verdad? Son como se dice en inglés, mutations o mutaciones. Hacen que se escriban datos, lo cual entonces requiere que pensemos en las protecciones necesarias a la hora de utilizar la concurrencia o el paralelismo. ¿Qué pasa? Si nosotros estamos recibiendo muchos requests a nuestro web server, de la forma que trabaja la maquinaria interna del paquete HTTP, es que cada request está siendo empaquetado, como quien dice, en un GoRoutine separado. Así que cada request es manejado en un GoRoutine aparte. Y eso quiere decir que las diferentes interacciones que vamos a tener con nuestros datos, en este caso el almacén de posts, ¿verdad? Que nosotros estamos creando, pues tienen que ser seguros para trabajar con ellos de manera concurrente. No puede haber los race conditions, ¿verdad? Que habíamos visto en el curso Go, en donde quizás un GoRoutine está tratando de leer cuando el otro está escribiendo, o que un GoRoutine escribe un cambio y otro GoRoutine le escribe por encima y se elimina el cambio anterior. Ese tipo de condiciones, conocidas como los race conditions, hay que entonces tomar las precauciones para que no ocurran. Y nosotros vamos a estar haciendo eso utilizando el patrón, el design pattern, como quien dice en inglés, que se conoce como el Monitor GoRoutine, ¿verdad? Y el Monitor GoRoutine es cuando tenemos una GoRoutine que va a ser la única que va a tener acceso directo a los datos, y los otros GoRoutines tienen que hacer peticiones de leer o escribir a través de un canal a esa Monitor GoRoutine. Así que para empezar, yo creé un paquete aparte, porque ya esto requiere un código más extenso, ¿verdad? Y para poder organizar mejor el código, creé un paquete aparte. Y de hecho, creé un repositorio en GitHub. Está el código open source allí, que lo tenemos aquí, es github.com/j:/post. Así que si quieren ver el código, lo pueden ver allí. Y entonces van a ver que existen dos archivos. Uno es Priv API, que va a ser para la parte que no es exportada, la parte privada de este paquete, y el Pub API, que es la parte pública, ¿verdad? Que sí está exportada, accesible desde otros paquetes. Así que vamos a limpiar la pantalla y vamos a abrir el de la interfase pública, y vamos a tener también el Priv API por aquí. Entonces regresamos acá al pub. Estamos aquí en la interfase pública del paquete post, y entonces aquí vamos a ver ese API que nosotros estamos exportando para que esté disponible, ¿verdad? Para otros paquetes utilizar. Lo primero que podemos ver es que estamos definiendo un tipo post. Aquí está exportado, ¿verdad? Porque tiene la P mayúscula. Y entonces tiene los campos que todos también están exportados. Y la razón de que todos están exportados, aparte de hacerlos disponibles para el uso de otros paquetes, es precisamente para la parte en donde vamos a estar codificando y descodificando al formato JSON. Eso lo provee precisamente otro paquete del Standard Library de Go, y para entonces ese paquete tener acceso a los campos de un tipo de datos definido por nosotros, pues esos campos tienen que estar exportados, ¿verdad?
Así que aquí tenemos el post. Esta es la misma estructura de los posts del servicio de JSON Placeholder que habíamos visto anteriormente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que vamos a tener una serie de funciones que están exportadas. La primera que estamos viendo aquí es get, ¿ok? Y get recibe un ID que viene siendo un int y va a regresar un post, una instancia del tipo de dato post y un bool, ¿ok? Que esto es parecido a cómo funciona el acceso a un map en Go, ¿verdad? Que obtenemos el valor que estamos buscando basado en un key. Aquí el key vendría siendo el ID, ¿verdad? Y si ese valor no se encontró en el map, pues vamos a tener un bool que en ese caso que no se encuentra, pues es false, ¿verdad? Va a ser falso. Y si sí fue encontrado, pues es true, ¿ok? Así que dentro de estas funciones a nivel de paquete que están exportadas, nosotros vamos a ver entonces la interacción con la Monitor Go Routine de la que estuve hablando, en donde estos funciones exportadas van a estar accediendo a ese Monitor Go Routine y toda esa funcionalidad relacionada al acceso al Monitor Go Routine, a usar el canal, ¿verdad? A hacer el paquete que sea seguro para el uso concurrente. Eso es algo interno de estas funciones que los usuarios de este paquete que utilizan estas funciones no tienen que trabajar directamente con nada de esto. O sea que para efectos de los usuarios del paquete post, pues nadie sabe, ¿verdad? Que la realidad es que aquí estamos trabajando internamente con canales y con un Monitor Go Routine. Para efectos del usuario, pues ellos simplemente llaman get con un ID y obtienen un post o el bool, ¿verdad? Les va a decir si en efecto el post existía o no existía. Así que vemos aquí una forma de cómo en Go podemos utilizar los mecanismos de concurrencia internamente en un paquete y no tener que exponer a los usuarios del paquete a ese tipo de funcionalidad, ¿verdad? En este caso nosotros estamos creando aquí un request del tipo de dato request, que es un tipo de dato interno que no está exportado de este paquete. Vamos a verlo acá en el Brief API que tenemos aquí. Vamos a ver aquí que tenemos el tipo de datos request aquí, ¿verdad? Como pueden ver aquí en esta línea. Y entonces ese tipo de dato tiene tres campos. El primero, que es el verb, es un string. Nos va a decir este request, el tipo de dato request es el tipo de dato que vamos a estar utilizando para enviar a la Monitor Go Routine, para decirle a la Monitor Go Routine qué es lo que queremos hacer con los datos, ¿verdad? Y entonces pues el verb es el verbo, ¿verdad? Lo que dice qué es lo que queremos hacer. Aquí tenemos en el comentario cuáles son los verbos que podemos utilizar, ¿verdad? El list, el get, el post, el put y el delete, ¿verdad? Así que con esto estamos diciendo entonces qué tipo de request es el que estamos haciendo. Vamos a tener un campo post de tipo post que en alguno de los tipos de interacciones pues le enviamos un post y dependiendo del ID que tenga ese post o los campos que tenga ese post, pues es el tipo de interacción que vamos a estar haciendo. Y finalmente tenemos un campo que se llama response, que es de tipo canal de slice de post. Y al ser un canal, pues obviamente la intención es que sea utilizado como una comunicación entre dos Go Routines. Pues los dos Go Routines van a ser la Monitor Go Routine, que va a enviar el resultado, que va a ser un slice de post a través de este canal, a la Go Routine que hizo el request, ¿verdad? La Go Routine que hace el request es la que hace este canal y entonces va a esperar por el resultado. Ahora bien, hay ciertas interacciones, por ejemplo, específicamente post, delete y put, que no requieren el esperar por un resultado. Eso lo vamos a ver más adelante. Pues en ese caso, este campo, este canal no va a ser utilizado, ¿verdad?
Así que regresando acá a la API, al Public API, vamos a ver que en este caso el verbo es get. Aquí estamos creando el request utilizando el literal sin los nombres de los campos, ¿verdad? Porque como son pocos campos, es fácil recordar el orden, ¿verdad? El verbo get, estamos enviando aquí, creando una instancia con un literal de un post con el ID que nos pasaron al llamar esta función. Y estamos aquí haciendo el make del canal de slice the post, que este va a ser para la respuesta, el response. Entonces aquí enviamos el request por el canal de requests. Este canal de requests es un canal que está a nivel de paquete, ¿ok? Lo vamos a ver. Vamos a regresar por aquí. Lo tenemos por aquí. Aquí tenemos la definición de esa variable request, que es un tipo canal de request, ¿ok? Y este canal es el que va a utilizar nuestro paquete de manera interna, ¿verdad? Dentro de las diferentes funciones para enviar los requests al monitor go routine, ¿ok? Regresando acá. Ahora, entonces, vamos a esperar aquí. Aquí estamos haciendo un receive. Estamos recibiendo del canal que creamos y le asignamos al campo response del request. Así que aquí vamos a esperar que la monitor go routine haga lo que tenga que hacer. En este caso, pues está buscando un post. Y ese resultado se lo asignamos aquí a la variable post. Ese resultado va a ser de tipo slice the post, ¿verdad? Que es como lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? En este tipo de datos que tenemos aquí. Pues ¿qué pasa? Que una vez que obtenemos ese resultado, verificamos si el tamaño de ese slice es 0, pues quiere decir que no hubo ningún post, no fue encontrado, ¿verdad? Con el ID que estamos pasando. Y entonces pues pasamos devolvemos un post vacío aquí y false, ¿verdad? Porque la idea es que entonces el código que está utilizando esta función, cuando ve que el bool es false, pues sabe que este post pues no lo va a utilizar porque el post no se encontró. De lo contrario, quiere decir que sí hubo un post y entonces procedemos a enviar el post 0 y true. Se preguntarán por qué estamos utilizando un slice de post cuando lo único que vamos a devolver aquí en este caso es un post solamente. Pues porque la otra función que vamos a ver aquí, list, sí requiere un slice de post, porque list lo que va a peticionar es que enviemos el listado de todos los posts. Así que en vez de estar creando diferentes canales, uno de tipo post y otro de tipo slice de post, pues simplemente utilizamos un solo canal de tipo slice de post. Y en el caso de get, pues sabemos que lo que vamos a obtener es un solo post y usamos ese índice 0, ¿verdad? En el caso del listado, pues podemos utilizar entonces el slice completo. Aquí creamos el request nuevamente, el verbo es list, pasamos un post aquí vacío porque no necesitamos ningún ID. Hacemos el canal aquí del slice de post, enviamos el request y aquí el receive, ¿verdad? Lo vamos a enviar directamente al return de esta función, que el valor, el tipo de dato es slice de post precisamente. Así que el receive lo podemos enviar directamente con el return, ¿ok? Entonces, vamos a ver la próxima interacción. Viene siendo esta función new. Esta función es para crear un post nuevo. Y aquí le estamos ya enviando una instancia de un post. Preparamos un request diciendo que el verbo es post. Le pasamos el post que nos envían. Y el canal se mantiene nil porque en este caso, como lo que vamos a crear un post nuevo, pues no vamos a esperar ninguna respuesta de vuelta. Y enviamos el request. Y ya, eso es todo. Lo mismo pasa con put. En put recibimos también una instancia de un post. Ya esta instancia viene siendo entonces con los campos actualizados. Y algo muy importante es que si nosotros vamos a requerir, nuestra aplicación si requiere que al hacer un put, ese post tiene que existir ya en nuestro almacén de posts, pues ese chequeo, esa verificación la tenemos que hacer antes de llamar estas funciones, ¿verdad? Ese chequeo no se está haciendo aquí.
Así que eso lo tenemos que hacer en la lógica de nuestra aplicación antes de llamar esto. Porque si no, simplemente él va a tomar esto y lo va a almacenar como si fuera un post nuevo. Pues aquí el request estamos haciéndolo con el verbo put. Estamos enviando el post y el canal se mantiene nil. Y aquí enviamos el request. Y en el caso de delete, pues también es más o menos la misma historia, ¿verdad? Lo único que el verbo aquí es delete. Enviamos un post con el ID que nos están enviando, porque esta función lo que recibe es un ID, un int. Y el canal entonces de la respuesta nuevamente es nil, ¿verdad? Enviamos el request. Entonces finalmente vamos a ver que el paquete tiene una función aquí que se llama shutdown, que lo que hace es cerrar el canal global de request. Y al cerrar ese canal vamos a ver, cuando veamos el monitor go routine, vamos a ver que entonces eso permite que ese monitor go routine termine. Y aquí tenemos una función que se llama new ID. Esta función lo que hace es que genera un ID utilizando el paquete mathrand que se utiliza para generar números aleatorios, ¿verdad? Y verifica en este loop for, va a verificar si ya existe un post con ese ID. Y si no existe un post con ese ID, pues entonces hacemos un break y salimos del loop diciendo, ¿verdad?, que ese ID entonces lo podemos utilizar porque ningún otro post lo tiene. Ahora, si existe un post con ese ID, pues tenemos que entonces generar uno nuevo y volver otra vez a correr el ciclo. Una vez que salimos del for, regresamos, ¿verdad?, devolvemos ese ID, ¿ok? Y ese es básicamente ese API, ¿verdad?, público. Ahora vamos a seguir acá viendo el API privado. Vamos a ver que tenemos una función init para que lo primero que va a ocurrir cuando utilizamos este paquete es que se va a llamar la función start, ¿ok? Y la función start es la que lanza el monitor go routine. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver aquí que tenemos precisamente esta función start. Inicializa el canal global la variable de request, crea el canal de request y entonces lanza el monitor go routine que se llama monitor, ¿okay? Y aquí tenemos el monitor go routine. Vamos a bajar aquí un poquito. El monitor go routine lo primero que define es el almacén de los posts que vamos a estar utilizando. Lo tenemos aquí en esta línea aquí en la variable posts. Es un channel, es un map de tipo, el key es un int y el valor es un post. Entonces lo que vamos a hacer es que ese map de posts que va a estar en esta variable post es una variable local dentro de esta función, ¿verdad?, que viene siendo nuestro monitor go routine. Esto quiere decir que ningún otro go routine puede alterar o leer estas variables, estas entradas que están en este map directamente. Tiene que ser todo a través de este monitor go routine y eso lo vamos a hacer a través del canal de los requests. Entonces aquí estamos haciendo el range, un for range de precisamente ese canal y vamos a estar recibiendo en cada iteración un request nuevo. Este canal de request viene siendo el que va a recibir los requests que las funciones que acabamos de ver en el Pub API, en el API público, cuando el cliente que está utilizando este paquete llama esas funciones públicas exportadas, esas funciones internamente generan los requests y los envían por este canal y eso es lo que estamos recibiendo aquí. Una vez recibido el request, vamos a hacer un switch basado en el verbo, ¿ok? Y si recuerdan, es un string, ¿verdad? Y aquí entonces tenemos los diferentes casos de los tipos, los verbos que podemos tener, el list. Si lo que queremos es la lista de todos los posts, pues vamos aquí a crear una variable list de tipo slice de post y vamos a iterar por todas las entradas de nuestro map de posts, ¿verdad? Y añadimos las entradas a el list. Entonces aquí
estamos entonces devolviendo por el canal, enviando ese resultado de tipo slice de post. ¿Okay? Entonces, en el caso de get es prácticamente la misma dinámica. Lo único que aquí estamos buscando una sola entrada en específico, creamos el slice de post. Si existe, pues entonces lo añadimos a ese slice como el único elemento de ese slice. De lo contrario, pues el slice va a estar vacío y de la misma manera enviamos ese slice a través del canal que tiene el request en el campo response. En el caso de post, simplemente lo que vamos a hacer es que añadimos al map, utilizando el ID como el key, el post que nos están enviando en el request, ¿verdad? En el campo post que tenemos aquí. En el caso de put, pues estamos prácticamente haciendo lo mismo que estábamos haciendo en post, ¿verdad? Utilizando el ID como key y el post que nos envían en el campo post. Y aquí el comentario pues está especificando lo que les dije anteriormente. Si nosotros requerimos que esta entrada exista antes de hacer un put, pues eso lo tenemos que hacer en nuestro código como tal antes de hacer esta llamada, porque aquí simplemente lo que hacemos es que lo asignamos a ese key. Y el comportamiento de un map en Go es que si el key no existe, pues simplemente lo trata como si estuviéramos creando una entrada nueva, ¿verdad? Y entonces el delete de la misma manera. El delete en Go, si ese key no existe, pues no ocurre nada, no pasa ningún tipo de error. Y no nos enteramos, ¿verdad?, de que esta entrada no existía. Así que si queremos validar de que esa entrada existe, tenemos que hacerla antes en nuestro código que llama, ¿verdad?, a este tipo de funciones. ¿Okay? Y aquí hacemos el delete del map utilizando el key que nos envían, el ID, ¿verdad? Y ya con esto, pues aquí termina ese API privado del paquete post, ¿verdad? Entonces, este paquete lo estamos utilizando en este ejecutable que tenemos acá que se llama REST SRV. Este también lo puedes encontrar en GitHub. Tengo un repositorio, github.com/j:/REST SRV. Y aquí es donde vamos a estar utilizando ese paquete de post. Vamos a ver main.go y podemos abrir aquí también util.go en otro y handlers.go. Aquí tenemos los tres. Vamos a regresar al primero, que viene siendo main.go. Este viene siendo el punto de entrada de nuestro ejecutable. Vemos aquí que estamos importando el paquete de post que acabamos de ver. Y entonces esto es bien parecido a lo que ya habíamos visto anteriormente en nuestro servidor. Lo único, aquí estamos usando una función init para crear 10 posts iniciales, ¿verdad?, para poder tener unos datos para trabajar con ellos. Y estamos utilizando del paquete post de ese API público que habíamos visto la función new. Y entonces creamos con un literal un post, le asignamos un ID único con new ID utilizando la función new ID. Y entonces aquí unos datos de prueba, ¿verdad? El user ID 1 y el title y el body es Lorem Ipsum, ¿verdad? Entonces, en caso del server, vamos a ver que todo se mantiene bastante parecido. Algo nuevo es aquí, estamos utilizando el método register on shutdown. Esta función del paquete post aquí, shutdown, que como vimos, esta función del paquete post lo que hace es que cierra el canal de los requests para que la GoRoutine monitor pueda terminar. Y entonces este método del tipo de datos server del paquete HTTP nos permite registrar funciones que nosotros queremos que se llamen a la hora del server hacer shutdown para efectos de limpieza, de liberar recursos, ¿verdad? Pues esta es una función ejemplo para eso, la post shutdown. Queremos que cuando el server haga shutdown, pues llame esta función. Aquí tenemos la definición de las rutas y los handlers. Y van a ver, voy a subir esto aquí un poquito. Van a ver que tenemos lo que aparenta ser la misma ruta dos veces, pero en realidad tenemos que una de ellas tiene
el slash al final aquí, post slash, y la otra no tiene el slash al final, ¿verdad? Y la razón principal para esto es que esto permite que en nuestro API, por ejemplo, si alguien va a hacer un post, en el caso de crear, ¿verdad?, un elemento nuevo, si solamente tenemos la entrada aquí con el slash al final, pues obligatoriamente cuando ellos hacen el post tienen que poner la dirección con el slash al final. La manera entonces de evitar eso es que hacemos la misma definición sin el slash al final, y así pues los usuarios de nuestro API pueden hacer un post tanto al URL sin el slash como al URL con el slash, y el comportamiento va a ser exactamente el mismo, porque el handler que estamos asignándole, que lo vamos a ver acá al final, es exactamente el mismo. Estamos haciendo básicamente la misma asignación de un handler, ¿verdad? Todo esto permanece prácticamente igual. Aquí el código que antes tenía directamente en main como un literal, pues lo puse en una función aparte que se llama wait for shutdown, y le pasamos el canal de las conexiones cerradas y la instancia del server. Esto es para limpiar un poco aquí el código. Todo esto sigue igual. Y acá tenemos el wait for shutdown, ¿verdad? Así que eso en el caso de main pues se mantiene prácticamente igual. Ahora tenemos otro archivo nuevo que se llama util.go, que tiene unas funciones que vamos a estar utilizando en otras áreas del ejecutable. Y la primera es post from request. Post from request lo que hace es que lee el URL y vamos entonces a extraer el ID. Se supone que esto es para las interacciones donde el usuario pone un ID al final del URL, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de un get, de un post, se supone que el usuario añade un ID al final, y aquí es donde hacemos la conversión de ese ID. Si hay algún tipo de error, pues hacemos el error y lo enviamos al cliente y hacemos el return. Si no hubo error, convertimos el ID a un int, porque la función parseInt lo que devuelve es un int64. Y entonces vamos a ver aquí entonces vamos a utilizar el API público con el get de post, enviándole el ID, y vamos a verificar si en efecto existe ese post. Si no existe, ¿verdad?, como dice aquí, no encontramos el post con ese ID, es un error, y pasamos ese error aquí utilizando la función error del paquete HTTP. Le pasamos el response writer, el texto del error que tenemos aquí, y el status, que viene siendo status not found, ¿verdad?, va a ser un 404. Si no hubo ningún tipo de error, regresamos nil. ¿Okay? Acá en esta otra función vamos a ver, esta se llama post from JSON, y esta ya entonces entra en la dinámica de descodificar JSON que nos pueden estar enviando los usuarios de nuestro REST API, ¿verdad? En el caso de post o en el caso de put, ese cuerpo del request se supone que tiene los datos en formato JSON. Y aquí es donde entonces nosotros vamos a descodificar ese request. Estamos utilizando del paquete JSON. Vamos a ver aquí, ¿verdad? Viene siendo encoding/JSON. Pues de ese paquete vamos a estar utilizando la función newDecoder que tenemos aquí. Y newDecoder lo que recibe como su parámetro es un IO reader, cualquier cosa que podamos leer de ese tipo de datos. El body del request, de un HTTP request, es un IO reader, podemos leer de él. Así que se lo pasamos al newDecoder para poder leer el JSON que está en el body, y hacemos el decode, que entonces el método decode del decoder lo que recibe es una instancia de prácticamente cualquier tipo de dato, y el método de decode va entonces a actualizar los campos de ese post a través del puntero, basado en el JSON que existe en el body del request. Aquí entonces cerramos ese body, ¿verdad?, porque ya no lo necesitamos más.
Si hubo algún tipo de error, hacemos un log del error, enviamos el error al cliente, ¿verdad? En este caso el status viene siendo HTTP status bad request, porque se entiende que fue un error en el JSON que nos enviaron, y regresamos, devolvemos el error. Si no, pues devolvemos nil, como que no hubo ningún tipo de error. Los campos actualizados ya están en el puntero de ese post que tenemos aquí en P. Y entonces acá tenemos finalmente una función que es sendJSON, y aquí es ya cuando queremos enviar el resultado al cliente en formato JSON, ¿verdad? Entonces lo primero que hacemos es que establecemos el header de ese response con el content type application JSON. Creamos un encoder en este caso, porque vamos a codificar de una estructura, en este caso un post o un slice de post, cual sea el caso. Y necesitamos un writer a donde escribir, que el response writer de HTTP cumple con la interfase IOWriter. Este paso que estamos haciendo aquí, que estamos llamando el método setIndent, y estamos estableciendo el carácter, el tab aquí como el carácter para indentar. Esto es opcional. Esto es cuando nosotros estamos haciendo pruebas y queremos ver el JSON, inspeccionarlo nosotros como seres humanos, pues es bueno utilizar un formato indentado para poder distinguir las partes del JSON. Si una vez nuestro API está completado y sabemos que los seres humanos ya no están leyendo el JSON directamente, pues podemos eliminar esta parte aquí y no es necesario, ¿verdad?, que se formatee ese JSON. Entonces aquí hacemos el encode como tal, pasándole ese valor que estamos recibiendo. Estamos aquí, el tipo de datos es un interface vacío, porque el paquete JSON tiene la capacidad de codificar cualquier tipo de dato. Y nosotros aquí pues puede ser que le estemos pasando un post individual o un slice de post. Así que por eso estamos utilizando aquí interface, porque puede ser cualquiera de esos dos tipos de datos. Esto lo va a convertir en formato JSON y lo va a escribir a el writer que le asignamos aquí, ¿verdad? El response writer. Si hubo algún tipo de error, hacemos el log del error y enviamos ese error al cliente. En esta ocasión el status siendo el status internal server error, ¿verdad? Porque ya entonces pues fue algún tipo de error de nuestro lado de acá del server, ¿verdad? Así que ahora lo que nos queda es ver los handlers, ¿verdad? En handlers.go nuevamente estamos importando el paquete post. Esto lo habíamos visto, este switch aquí, dependiendo del método, el method que utilizó el request que recibimos del cliente, vamos a actuar en este switch. Tenemos los cases. Anteriormente solamente habíamos visto el get, ahora ya añadimos el post, el put y el delete, ¿verdad?, con los diferentes handlers que vamos a estar utilizando. Entonces el primero que vamos a ver es list posts, ¿verdad?, que simplemente lo que hace es que utiliza esta función que acabamos de ver de sendJSON para enviar el listado de los posts que obtenemos utilizando la función list del paquete post, ¿ok? Y la función list ya nosotros la vimos como parte del API público de ese paquete. Acá en getPost vamos a tomar una decisión aquí inicial, porque cuando el request es un get, puede ser una de dos cosas. Puede ser que incluyeron un ID y entonces queremos obtener un solo post, o no incluyeron ningún ID, y en ese caso, que es lo que estamos viendo aquí en esta línea, lo que vamos a hacer es que si no incluye ningún ID, redirigimos, entonces vamos a producir un listado de todos los posts y salimos, ¿ok? Ahora si llegamos acá, quiere decir que sí hay un ID, y entonces que vamos a utilizar la función post from request que vimos anteriormente. Esa función se va a encargar de extraer el ID del request y verificar si el post existe. Entonces si hubo algún tipo de error, pues ya ese mensaje fue enviado
al cliente, como vimos en la función post from request. Así que aquí simplemente podemos salir. Si no hubo error, pues entonces tenemos un post ya válido en la variable p y utilizamos send.json para enviarlo. En el caso de new post, pues vamos a tener que a la hora de crear un post nuevo, el usuario no nos está enviando ningún ID, ¿verdad? Simplemente nos va a enviar en el body del request el JSON para crear un post nuevo. Así que ahí utilizamos la función post from JSON que vimos anteriormente. Si hubo algún error, salimos inmediatamente. De lo contrario, aquí le generamos un ID nuevo al post. No vamos a utilizar el ID que puede hacer que el cliente en el request incluyó un ID en esa petición de crear un post nuevo. Pero así no es como funciona nuestro API. Nuestro API es que cuando es un post nuevo, nosotros somos los que le asignamos un ID nuevo único, ¿verdad? Así que aquí le asignamos al campo ID un nuevo ID utilizando la función newID. Eso es un mecanismo de protección que no vaya a ser que nos envíen un ID de otro post y al escribirlo en nuestro almacén le estamos escribiendo por encima a un post que ya existe. Así pues lo evitamos aquí, nosotros generando un ID nuevo. Aquí es donde hacemos como tal el envío, el new, ¿verdad? Utilizando la función new del public API de post. Enviamos el post. Y finalmente pues le enviamos como JSON nuevamente al cliente ese post que acabamos de crear. Ya esta instancia que le enviamos tiene el ID que le asignamos, el ID único, nuevo, ¿verdad? Próximamente, lo próximo es put, ¿verdad? El put, en donde vamos a crear una instancia de un post vacío y vamos a utilizar post from request porque cuando se hace un put, nuestro API requiere que nos envíen un ID en el URL. Y así es donde vamos a verificar que ese post ya existe. Si hubo algún error, salimos aquí porque ya el error se envió al cliente. De lo contrario, vamos a guardar aquí el ID que nos enviaron originalmente en el URL, porque el próximo paso es en donde vamos a recibir el JSON del body, y si en ese JSON ellos nos envían otro ID diferente, pues aquí podemos protegernos, ¿verdad? Porque ya tenemos el ID que nos enviaron originalmente en el URL. Si hubo algún error, salimos. De lo contrario, asignamos a ese post el ID que almacenamos que venía del URL. Hacemos como tal el put utilizando la función put del paquete post. Le enviamos ese post, ¿verdad? Y finalmente enviamos el JSON al cliente. Y finalmente en del post, en este caso es otra de las instancias donde se requiere que nos envíen un ID, así que vamos a estar utilizando aquí el post from request para verificar que ese post existe. Si hubo algún error, salimos. De lo contrario, podemos entonces ejecutar, ¿verdad? La función del utilizando el ID que nos enviaron. Y finalmente enviamos un struct vacío porque la costumbre, ¿verdad? En un REST API es que cuando hacemos un delete, pues obtenemos entonces un objeto vacío JSON como señal de que se borró ese elemento, ¿verdad? Así que con esto pues ya tenemos todas las partes de nuestro servidor, que es un servidor de un REST API utilizando JSON, utilizando HTTP 2.0 y completamente concurrente, con la seguridad de que no van a haber race conditions. Así que vamos a ejecutar ese server a ver cómo funciona. Ahí tenemos que está corriendo en el puerto 8443. En el navegador aquí tenemos la dirección en el puerto 8443 utilizando HTTPS. Vamos a ver que el navegador nos da uno de estos señalamientos de que cuando estamos utilizando un certificado que no es seguro, ¿verdad? Simplemente tenemos que decirle que prosiga. Y aquí estamos en el index HTML. Ahora vamos a ver el URL de nuestro API, que viene siendo /API/v1/posts. Y en efecto,
aquí tenemos el listado de los 10 posts que creamos inicialmente. Vamos a ver también que como tenemos las dos rutas definidas, si ponemos el slash aquí al final, pues también obtenemos el mismo resultado. Entonces vamos a utilizar este ID como ejemplo, ¿verdad? Tenemos que es el 635. Vamos a venir aquí al final de nuestro URL. Y en efecto, entonces aquí ya estamos probando el get de un solo post con el ID, ¿verdad? Al final. Si ponemos un ID que no existe, ¿verdad? Obtenemos el error aquí, ID no encontrado, ¿verdad? Y entonces vamos a regresar acá a este ID que sí es válido. Vamos a estar utilizando para probar los otros métodos una herramienta que se llama Postman. Postman la pueden encontrar aquí en getpostman.com, en esa dirección. Y es tremenda herramienta a la hora de nosotros probar un API REST, ¿okay? Porque podemos enviar los diferentes tipos de requests. Aquí yo tengo un request preparado de tipo post, ¿verdad? El método es post. Y entonces tengo en los headers, le especifiqué el content type es application JSON. Y en el body le estoy especificando que es raw, ¿verdad? Para que no utilice ningún tipo de formato especial. Y en nuestro body, pues estamos aquí enviando el JSON para la creación de un nuevo post. No estamos incluyendo el campo ID, porque cuando es un nuevo post, el campo ID es generado automáticamente en el lado del servidor. Inclusive, aunque enviemos un campo ID, el servidor, como vimos, lo va a ignorar y va a asignar un ID nuevo único. Así que vamos entonces a hacer el send de ese request y vamos a ver que obtuvimos, ¿verdad? Un 200 OK, y acá nos va a decir cuál fue el resultado. El post que fue creado va a tener el ID 911. ¿Ok? Así que si regresamos al navegador y le ponemos aquí al final 911, ahí está el post que acabamos de crear. ¿Ok? Entonces vamos a regresar acá a Postman. Vamos entonces a hacer un put, y put requiere un ID. Vamos a modificar ese mismo que acabamos de crear, y aquí el cambio que hicimos es que en el user ID ahora es 3, ¿verdad? Vamos a enviar el request. Vamos a ver que obtuvimos nuevamente un 200 OK, y en el resultado nos va a estar mostrando el JSON del mismo ID, ¿verdad? 911, con el user ID asignado el número 3. Vamos a ver acá en el browser a ver si en efecto vemos ese cambio. Venimos aquí y hacemos un refresh, y en efecto aquí vemos que ahora el user ID es número 3, o sea que el put fue exitoso. Entonces finalmente el delete, vamos a ponerle el ID aquí al final, 911, y hacemos el send, y vamos a ver que nuevamente obtenemos el 200 OK, y en el área acá de el JSON que recibimos, pues recibimos un objeto vacío, ¿verdad? Así que ahora acá en el browser, si hacemos el refresh, vamos a ver que nos dice que no fue encontrado. O sea que ya con esto hemos podido comprobar que nuestro API está funcionando con todos los diferentes métodos, ¿verdad? Está recibiendo JSON, lo está descodificando, está enviando JSON, está codificando una estructura en Go, la está convirtiendo a JSON exitosamente, y podemos crear un post nuevo, modificarlo con put y borrarlo con delete.
Así que nuestro API ya está completado. Y es un API que es completamente concurrente, podemos accederlo desde miles y miles de requests, lo cual serían miles y miles de coroutines sin ningún tipo de problema de race condition. Yo hice la prueba, ¿verdad?, con el race detector y no hubo ningún tipo de problema de race condition. Así que si les gustó el video, no olviden darle like. A los que no se han suscrito, pues son bienvenidos a suscribirse, le dan a la campanita y se enteran cuando salen los videos nuevos. Y los comentarios, dudas, preguntas son bienvenidas siempre. Así que aquí Dude the Builder despidiéndose. Hasta la próxima.